Ok, buenos días, iglesia. Vamos a continuar con nuestra guía de esta enseñanza acerca de el Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a empezar el capítulo número 4, okay, y vamos a mirar desde otro punto de vista a lo que es el Espíritu Santo. Y, y vamos a poder mirarlo un poquito más todavía de lo que hemos aprendido, el cómo trabaja, el cómo hace las cosas. Ok, el Espíritu Santo, vamos a estudiarlo o conocerlo con relación a la creación. Aunque ya hemos visto algunos temas de esto, hay que acordarnos que el Espíritu Santo es el que crea, ¿okay? Es el que regenera en nuestras vidas. Entonces esto nos va a dar un enfoque, ¿okay? Tanto un poquito más, más fuerte, más efectivo, ¿okay? Y que lo vamos a conocer un poco más. Ahora, cuando empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo con relación a la creación, es algo interesante porque surgen aquí algunas preguntas, algunos comentarios, como cuando nosotros leemos la palabra, entonces encontramos que generalmente se atribuye a Dios la obra de la creación. ¿Okay? O sea, todo lo referimos a Dios y es así, ¿okay? Pero sus formas, sus maneras es donde las cosas se miran diferente. Entonces, sin distinguir la función particular de cada una de las personas de la deidad o de la Trinidad misma, todo se le atribuye, solamente se encierra en Dios como creador. Ahora, al hablar acerca de la obra de la creación, las escrituras generalmente la atribuyen a Dios, aun cuando leemos ya lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora la creación se le atribuye a Cristo, ¿ok? Y es algo muy interesante. Entonces, en el Antiguo Testamento leemos y toda la creación se le atribuye a Dios, pero en el Nuevo Testamento encontramos que ahora la creación se le atribuye a Cristo. Ahora, con todo esto, el Espíritu Santo también tuvo su parte, como vamos a mirar cómo la declara claramente, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios. Y vamos a mirarlo esto porque esto nos va a ayudar, ¿okay? A cómo funciona, ¿okay? El Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿okay? Jesucristo, pero ahora el Espíritu Santo, ¿okay? Y vamos a mirar algunos puntos de esto en la palabra y vamos a mirar la prueba del papel que desempeñó el Espíritu Santo en la creación, ¿ok? Vamos a mirar la prueba en las Escrituras, ¿ya? Que es ahí donde debemos ir caminando sobre las Escrituras. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando leemos este verso, pues nos da una condición de cómo estaba el mundo, la tierra. ¿Okay? Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dentro de todo este desorden, dentro de todo este ambiente oscuro, ¿okay? Dice algo muy interesante: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, hay ocasiones, acuérdense que hoy, viviendo el tiempo, la temporada del Espíritu Santo, conociendo que el Espíritu de Dios es el que redarguye, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿okay? Es el que convicciona, ¿okay? Entonces es algo muy interesante porque Él no lo hace sobre los creyentes nada más,
Él lo hace para el mundo en general, para los pecadores o no pecadores. O sea, el Espíritu de Dios, que Él está ahí ahorita, entonces trabajando. Entonces nos damos cuenta que nosotros, el ser humano, que fue creado de la tierra, del polvo de la tierra, se nos hizo el cuerpo, ¿no? Cuando leemos Génesis, donde el Señor, pues, hace aquel cuerpo del polvo de la tierra y sopla en su nariz y entonces venimos siendo almas vivientes, pero nosotros vivimos un tiempo desordenado y vacío, todos, de Dios sobre todo, ¿okay? Y nosotros estábamos ya al borde del abismo, al borde de la perdición. De hecho, ya se había declarado que nosotros estamos perdidos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, lejos, separados, alejados, imposible de llegar, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero dentro de eso, el Espíritu de Dios se movía. Entonces hay algo que necesitamos entender nosotros, cómo trabaja el Espíritu Santo. Entonces, aunque nosotros miramos el desorden, el vacío, la oscuridad, las tinieblas, la perdición de la humanidad, y dentro de la humanidad podemos pensar en nuestros seres queridos, pensar en los que conocemos, los vecinos, amistades, en el trabajo, en cualquier lugar. Y nosotros podemos mirar todo el desorden y el vacío de sus vidas y la oscuridad, las tinieblas que están al borde de la perdición. Pero aún ahí el Espíritu de Dios se mueve. Aún ahí el Espíritu de Dios toca convicción a redarguría. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos, lo sepamos, lo entendamos en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros vamos a tomar, ¿okay? Vamos a agarrarnos del Espíritu Santo para nosotros interceder por alguien más, ¿okay? Así como el Espíritu de Dios se movía a pesar de que nosotros éramos un desastre y respondimos a la convicción, respondimos a la necesidad de nosotros que puso el Espíritu Santo, ¿okay? Entonces así alguien más puede responder. Entonces nos podemos agarrar del Espíritu Santo, ¿okay? Y decirle al Espíritu de Dios que se mueva, que toque, que redarguya, ¿okay? En los corazones de las personas. De esa manera, ¿okay? Nosotros vamos a comprender de que no es algo personal, porque cuando no entendemos la parte, la función del Espíritu Santo, empezamos a tomar las cosas personales y empezamos a veces hasta a insultar nosotros como creyentes. El que no entiendes, el que eres un vago, el que tú nunca vas a cambiar, el que eres un malviviente, el que tú eres esto, el que tú eres otro, el que tienes que ir a la iglesia, el que tienes que leer, el que tienes que recibir a Cristo. Y estamos ahí dando como que si nosotros tuviéramos que hacer la obra del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos que hacer esa obra es del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que, ¿okay? Tomarnos, agarrarnos del Espíritu de Dios que Él ya puso, ya depositó en nuestras vidas, ¿okay? Y pedirle, interceder por medio de el Señor Jesucristo que haga el Espíritu Santo la obra en ellos. Entonces hay que entender. Entonces esto es en el sentido espiritual, ¿okay? La obra de la creación, ¿okay? Del Espíritu Santo, pero aquí estamos hablando en esta escritura ya literalmente, ¿no? En la creación misma, en todo el aspecto. Entonces, cualquiera que haya sido su parte en este texto que le acabamos de leer, en ese momento, el Espíritu Santo, aparentemente incluía algún tipo de función relacionada con el acto de impartir, sostener la vida en la tierra en esa época, en ese tiempo. Entonces el Espíritu Santo de alguna manera tenía una función que en esa etapa de la creación. Lo mismo es, de alguna manera el Espíritu Santo tiene una parte, ¿no? En el hombre, por más perdido que esté, del Espíritu de Dios tiene algo ahí, ¿ok? Entonces cuando hablamos y dice la Escritura, el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Es interesante, pero quiero que entienda esto, o que entendamos esto, que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Y yo creo que usted sabe, yo creo que conocemos que nosotros tenemos gran cantidad de agua en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Entonces, bueno, eso es algo que estaría muy interesante estudiarlo, ¿no? Pero la palabra que se utiliza, la palabra hebrea que se movía, o la palabra movía, esta palabra rakhav, esta primera raíz de esta palabra es importante porque nos habla de empollar, ¿okay? Y nosotros rápidamente relacionamos qué es empollar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando eso se utiliza en las aves, en los pájaros, donde ellos cuando empiezan a depositar los huevos de las aves, que lo empiezan a depositar en su nido, llega el momento en que la gallina, en este sentido, la gallina se posa, ¿ok? Se posa sobre los huevos. Entonces ahí tiene que durar un tiempo, alrededor de 20 y tantos días, arriba dándoles calor, eso se llama empollar, ¿ok? Y cuando la gallina se posa sobre el nido, dándoles calor, ¿ok?, a los huevos, eso se le llama empollar. ¿Por qué? Porque de ahí surgen, ¿ok?, surgen los polluelos, ¿ok?, surgen los pollos, los pollitos. Vamos. Entonces, es importante que la palabra que se utiliza, que se movía, la primera raíz de esta palabra es empollar. Entonces, esto nos da a nosotros un criterio más amplio de la función que el Espíritu Santo estaba teniendo en la creación. Él estaba ahí, ¿okay?, moviéndose, empollando, ¿okay? También significa estar tranquilo sobre, o moverse sobre. También mover, pues habla acerca de temblar, ¿okay? Entonces, ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, había una función, que en medio de todo ese desorden, entonces había una función ahí, ¿okay?, hasta que salió. Entonces, es algo muy importante que nosotros lo entendamos. Hay un proverbio en el libro de Proverbios, hay un proverbio que dice que así como el ave se va de su nidada, dice, tal es el hombre que se aparta de su lugar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, al parecer, no está pasando nada, pero cuando tú permaneces en Dios, cuando tú continúas en la voluntad de Dios, tú estás empollando algo se está fraguando, algo se está haciendo, algo se está preparando para dar a luz. Cuando nosotros permanecemos en nuestro lugar, cuando permanecemos en donde Dios nos ha puesto, cuando permanecemos haciendo su voluntad, entonces algo está sucediendo, pero hay veces que nosotros pensamos que no está sucediendo nada. Y eso es lo que a veces nos desespera, nos saca a nosotros de nuestro propósito, visión, balance, y tomamos decisiones equivocadas y nos vamos. Dice, el ave que abandona su nido, dice, así es el hombre que abandona su lugar. Entonces, nunca vas a mirar realizado lo que Dios estaba preparando, lo que se estaba incubando, empollando, ¿okay?, para darse a luz. Entonces, esto nos da a nosotros entonces una visión, una manera de pensar, una manera más amplia, ¿okay?, de mirar cómo de la función del papel que desempeñó el Espíritu Santo en la creación. Ahora, el Espíritu Santo, entonces nos empezamos a dar cuenta que es el brazo ejecutivo de la Trinidad, es el que ejecuta. Entonces, por lo que se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de las palabras. Entonces, Dios, él simplemente pronunciaba. En el libro de Génesis, sepárese las aguas de la tierra,
separarse las tinieblas de la luz, haya lumbreras en los cielos. Cuando Dios estaba diciendo todas esas palabras, entonces había una ejecución, ¿okay?, que venía a ser, venía a la realidad. Entonces, esa ejecución, ese brazo ejecutivo de que se menciona, se dice que ese es el brazo activo de Dios cuando Él pronuncia cada una de esas palabras. ¿Okay? Esto encaja con lo que Cristo describió, dijo en San Juan, capítulo 16, verso 14 y verso 15, donde Jesucristo dijo esto: Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Él va a tomar de mí, de mi intención, de mi propósito, de mi plan, de lo que yo quiero, ¿okay? Dice, y os lo hará saber. Entonces ese es el brazo que ejecuta, ¿okay? Es el que realiza la obra, el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vuelve otra vez a decir, y os lo hará saber, y os lo hará saber, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces esto concuerda con que el Espíritu Santo es el brazo ejecutivo de Dios, es quien está realizando la obra, es quien está relacionado, ¿okay?, ahora en el asunto de la creación. Esto es algo muy interesante, muy poderoso, ¿okay? Por eso es que nosotros, cuando nosotros pronunciamos, acuérdese de la palabra del Señor Jesucristo que dijo, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Entonces cada palabra que el Señor decía tenía un mensaje espiritual. Entonces cada palabra que el Señor pronuncia tiene un mensaje que el Espíritu Santo toma y lleva a los corazones. Entonces ahí está la función del Espíritu Santo en la creación, en lo creativo de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces imagínate si nosotros pronunciamos palabra de Dios sobre nuestra vida, ¿okay?, sobre nuestras situaciones, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, nuestros amigos, vecinos. Cuando nosotros pronunciamos palabras sobre ello, entonces el Espíritu de Dios, ¿okay?, empieza a ejecutar una obra. ¿Okay? Ahora, cada semilla tiene su tiempo. ¿Okay? No vaya usted a creer que simplemente por nosotros decir la palabra de Dios, las cosas sucedan de la noche a la mañana. No, sino que son semillas que se siembran donde en el plan, en el propósito divino, entonces vienen a ser, vienen a fructificar. Entonces hay que entender esa parte, ¿no? Para que nosotros estemos sembrando la palabra sobre nuestras propias vidas, sembrando la palabra sobre nuestras casas, sobre nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestra ciudad, vecinos. Entonces estemos nosotros sembrando la palabra. ¿Okay? Entonces cuando nosotros sembramos la palabra, entonces tarde o que temprano el Espíritu de Dios está empollando, ¿sí? Está fraguándose ahí, ¿okay? Y tarde o que temprano va, ¿okay?, a surgir, ¿okay?, efecto, ¿okay? Entonces es algo muy importante que nosotros necesitamos considerar, ¿no? Entonces por eso el Señor Jesucristo lo dijo, Él me glorificará. O sea, lo que se busca es dale la gloria al Señor Jesús. Ese es el punto, ¿ok? Es lo que hace el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Ahora, el salmista, Salmo capítulo 33, verso 6, dijo estas palabras. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿ok? Lo entendemos claro. Pero dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento es la palabra ruaj del hebreo. La palabra aliento significa hálito, aire, viento, brisa, espíritu, ¿ok? Temperamento, espíritu en sí. Entonces,
y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces nos damos cuenta cómo relaciona el salmista la función del aliento de Dios, la función del espíritu de Dios, del aire, del viento de Dios. Acuérdense, todo esto está relacionado con lo que ya hemos venido estudiando, mirando cómo el Espíritu Santo se le pone el emblema del viento. Lo acabamos de mirar el día de ayer, cómo funciona. Entonces, todo el ejército dice, por la palabra de Jehová fueron creados o hechos los cielos, ¿sí? Pero dice, y todo el ejército de ellos por el espíritu, por el aliento, por el viento de su boca. Entonces es algo interesante, ¿no? De cómo el Espíritu de Dios está incluido dentro de la creación de las cosas literales, ¿no? Entonces también podemos recordar cuando Dios sopló en la nariz, en la creación, en el hombre, y el hombre vino a ser, Eso es algo interesante, el hombre vino a ser, entonces sin el aliento. Entonces acuérdese cuando el Señor Jesucristo también en sus últimas recomendaciones a sus discípulos sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid al Espíritu. Entonces, ¿cómo relaciona el tipo, ¿no? de que el Señor pone del soplo, ¿no? Y sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos relacionando el Espíritu Santo con la creación. Entonces, hay que declarar ese soplo de Dios, hay que declarar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo la lleve a esos corazones, la lleve, donde está la necesidad, donde queremos mirar la gloria de Dios, porque dice, Él me glorificará, donde queremos mirar al Señor Jesús glorificado. Entonces ahí declaremos la palabra. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces esta palabra ruach, que se utiliza, es la misma que se dijo en Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la misma palabra. Entonces ahí está el Espíritu Santo, relacionado con la creación. Ahora, siguiendo en el Salmo, en Salmo 104, verso 30, nos dice esta palabra. Dice, enviaste tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Imagínate esta palabra. Palabra es como el cierre de broche de oro, ¿no? Donde se encaja totalmente. Enviaste tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, parece que este Salmo 104, verso 30, nos habla lo que sucedió después, ¿no? De que en Génesis capítulo 1, verso 2 decía que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, como que dice, y el Espíritu de Dios se movía, sobre las aguas. Y pareciera como que este verso del Salmo fuera en la conclusión, ¿no? El cerrar. Y enviaste tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces es algo muy interesante que nosotros podemos saber cómo funciona el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo el Espíritu de Dios puede funcionar en la vida de alguien más. Entonces esta pareciera ser una referencia más clara entonces al Espíritu Santo, aun cuando no puede decirse en una forma concluyente, que se relaciona con la obra de la creación, relacionada con Génesis 1, verso 2, pero ahí está, ¿no? La relación en el mismo verso, aunque no lo clarifica, pero sí lo relaciona. Ahora, la referencia a los animales marinos, en la creación, cuando ya vamos avanzando en Génesis capítulo 1, en el verso 26, se usa la palabra del vocablo vara, En el versículo 30 podría indicar que se trata del relato de la creación de Génesis, ¿no? La palabra vara. Y hace tiempo yo di una enseñanza, un mensaje de lo que es la vara, lo que es vara, la palabra de Dios, la palabra pronunciada que crea, y que necesitamos nosotros tener una palabra creadora
de Dios en nuestros labios, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdese que, bueno, es que esto es muy profundo, extenso, que no quiero indagar mucho, pero acuérdese de Proverbios, donde dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua, en nuestra boca, ¿no? Y que todos nosotros, dice, vamos a alimentar nuestro vientre de las cosas que hablamos. Esto está en el libro de Proverbios. Por eso hay que personas pues que pues pasan situaciones que están ligados con las palabras de su boca. Por eso es importante que nosotros aprendamos esto del Espíritu Santo, ¿ok? Dentro de la creación, ¿okay? O de la forma como se crean las cosas, al Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente estamos ligados nosotros con nuestras propias palabras, ¿no? De que me va a ir mal, porque me pasa esto, y te va a ir mal, y puras cosas negativas estamos hablando, ¿no? Y debemos de frenar eso. ¿Por qué? Porque te estás ligando con las propias palabras de tu boca, porque hay una palabra creadora, ¿ok? Hay un poder creativo en las cosas que nosotros decimos, ¿ok? Entonces, hay que aprender esto, que cómo funciona el Espíritu Santo en la creación y en las palabras, ¿no? En la palabra de Dios. Y esto es, repito, es muy profundo, porque esto me viene en mucha escritura. Es como, ¿se acuerda aquel centurión que le dijo a Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, cuando él va a interceder por uno de sus siervos que está enfermo en su casa? Y le dice, no soy digno que tú entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, él sabía el poder de la palabra, ¿no? Una palabra creativa, ¿ok? Y usted puede aprender de toda esta narración que se nos da, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Entonces, en Isaías, capítulo 40, verso 12 al verso 14, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Es interesante las cuestiones que menciona el profeta Isaías, pero el verso 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿ok? Él sabe todas las cosas. Él sabe, Él crea, Él sabe las formas, ¿no? Entonces, en estos versículos se relaciona al Espíritu Santo directamente con la planificación y la conducción del universo. Entonces se relaciona, ¿no? Cuando habla de medir las aguas en el hueco de su mano, los cielos con su palmo, que juntó el polvo con 3 dedos de la tierra, que pesó los montes con balanza, pesó los collados, y de repente viene y dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? O el consejo enseñándole. Entonces relaciona pues al Espíritu Santo directamente con toda la planificación y la conducción del universo. ¿Okay? Entonces ahí está, ¿okay? Nuevamente la relación del Espíritu Santo, ¿okay? Con la creación. ¿Okay? En Job, capítulo 26, verso 13, dice, su espíritu adornó los cielos. Imagínate, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces el espíritu, ¿okay? Está dentro de la creación, adornando las cosas. Su función es entonces crear. El Espíritu Santo está muy relacionado con la creación de todas las cosas, y es algo que nosotros necesitamos asentar en nuestro corazón, porque nosotros tenemos un poder en nuestra boca, en nuestros labios, en las cosas que decimos, que tenemos que cambiar ese hábito, en nuestra palabra, en nuestra voz, al declarar, al decir, y más cuando a veces lo decimos con coraje, con resentimiento, con odio, debemos de tener mucho cuidado, ¿por qué?
porque el Espíritu de Dios en tu vida, ¿ok?, tiene un poder creativo. Entonces debemos de tener cuidado nosotros, ¿ok?, en las cosas que nosotros decimos o hacemos, ¿no? Entonces, ese es algo muy fuerte, pues, que tenemos que entender. Entonces, si bien algunas versiones de este verso de Job 26:13 traducen aliento o soplo en lugar de espíritu, entonces no pareciera haber razón válida para no entonces traducir espíritu en vez de aliento o soplo, para reconocer que con el texto una referencia a la parte que le ocupó al Espíritu Santo en la creación. Ahora, ahí mismo en Job, pero ahora en el capítulo 33, en el verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Imagínate eso. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿okay?, muy poderoso, que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender, ¿okay?, a depender del Espíritu Santo, a depender del Espíritu Santo, ¿okay?, y a pronunciar la palabra de Dios, ¿okay?, bajo la influencia del Espíritu Santo, recordando nuevamente, Cristo lo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, la carne para nada aprovecha. Entonces muchas veces nosotros atendemos a la carne, a la naturaleza humana, y hablamos y declaramos bajo la naturaleza humana, bajo el resentimiento, bajo la presión, bajo el resentimiento, el odio, bajo muchas circunstancias de presión, y respondemos de una manera mal, porque no miramos las cosas que deben de hacerse en nuestra casa, referente al esposo, la esposa, los hijos, y de repente respondemos de una manera muy grosera. Esa es la naturaleza carnal humana, y Cristo dijo, eso no sirve para nada, ¿okay?, no fructifica para nada, no te lleva a nada. Dice, pero las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, cuando tú y yo dependemos del Espíritu Santo, ¿okay?, y bajo la influencia del Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, empezamos a orar, a declarar palabra, ¿okay?, mi esposo o mi esposa cambiará, será diferente, será bendecido, será prosperado, será transformado, será cambiado en otro hombre, en otra mujer, renovado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu lo conviccionará, lo tocará, cambiará su mente, provocará el hambre de su presencia, de búsqueda de Dios. Y entonces nosotros empezamos a declarar esa palabra, palabra de Dios, también sobre nuestros hijos. Serán bendecidos, serán prosperados, servirán a Dios, serán prósperos en todas sus labores, en sus trabajos, tendrán matrimonios fructíferos, les será bien. Y empezamos a declarar esa palabra. Entonces nosotros estamos soltando semilla bajo la influencia del Espíritu Santo, que va a fructificar tarde que temprano en ellos, o por lo menos, escúchelo bien, por lo menos tendremos las palabras correctas, que nosotros vamos a decirles, y ellos van a poder recibir esas palabras correctas, no una palabra de reproche, de resentimiento, de odio, de reclamo, que lo único que hace es alterar. No sirve para nada esa palabra. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Entonces, sobre todo sobre nuestros vecinos, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, porque muchas veces, mire, ejemplo, cuando Dios mandó las serpientes, y eso es un ejemplo muy poderoso, las serpientes que mordían al pueblo de Israel y los mataban, y que Dios tuvo que decirle a Moisés, levántate una serpiente de bronce, para todo aquel que mirare la serpiente vivirá. ¿Sabe que lo que provocó esas serpientes que vinieran al pueblo de Israel fue el chisme? Fue el murmurar. Y eso es muchos ejemplos de eso. ¿Se acuerda de Aarón y María, que criticaron a escondidas la relación de Moisés en su matrimonio, la función de Moisés? ¿Cómo le vino una lepra a María?
Entonces, ¿por qué? Por el chisme, por la palabra. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tratar. O sea, hay que entender, o sea, de que Dios escucha, Dios oye lo que nosotros hablamos en secreto. Las palabras, pues, tienen un peso, o sea, muy fuerte. Entonces, hay que entenderlo. Entonces, quiere decir que si nosotros, empezamos a agarrarnos a la búsqueda de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, y empezamos a declarar palabra de vida, palabra de bendición, palabra de fortaleza, palabra de edificación, palabra de consuelo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra, hermano, que transforma, y empezamos a orar y empezamos a bendecir nuestra casa, no importa cómo sea el esposo, la esposa, los hijos, no importa cómo esté la sociedad, nuestra ciudad, los vecinos, y empezamos a declarar, hermano, entonces lo primero que va a cambiar somos nosotros. Es lo primero que va a cambiar, nosotros. Y después de que tú y yo nos cambiemos, entonces nuestro entorno va a empezar a cambiar. Y el entorno va a crear una atmósfera que todo aquel que entre en esa atmósfera va a ser diferente. Pero es todo cuando tú entiendes el poder del Espíritu Santo en la creación, literal y espiritualmente. Es algo muy poderoso. Entonces, muchas personas no entienden este principio. Por eso es de que de repente les va como les va. ¿Por qué? Porque se ligaron con los dichos de su boca. No maldijiste, no lanzaste maldición, no reclamaste, no lo dijiste con enojo, no lo estuviste insinuando, no estuviste criticando. Y de repente estamos nosotros alimentando nuestro vientre, llenando nuestro vientre, y eso es lo que comemos. Entonces, eso es algo que debemos de entender, ¿ok? Y lo mismo dentro de la iglesia. Por eso es importante erradicar, quitar la murmuración y el chisme dentro de la iglesia. ¿Okay? Ya hablando internamente de un pueblo de Dios, ¿okay? Por eso es que nosotros tenemos la iglesia que nosotros queremos por las cosas que hablamos. Bendice a tus hermanos, bendice a tu hermana, bendice a los jóvenes, bendice a los líderes que nos ayudan a ministrar, bendice a los pastores. Cuando empezamos a bendecir, o sea, número uno, vas a cambiar tú, y número dos, vas a crear una atmósfera del Espíritu de Dios, y todo el que entre en esa atmósfera va a ser diferente. Esto es algo muy, muy poderoso. Entonces, Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. ¿Cómo quieres que Dios cree, forme, te haga? Porque dice, el Espíritu de Dios me hizo. Entonces, hay una creación por el Espíritu. Y después cierra diciendo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces es algo muy poderoso. Entonces hay que hablarle al Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, sopla sobre mi vida, crea vida, sopla sobre mis hijos, crea vida. Cuando hablamos vida, ese tipo de vida no es que estén respirando o que estemos respirando. Estamos hablando de una vida espiritual, una vida divina. Espíritu Santo, crea vida espiritual, crea vida divina en mi hogar, en mis hijos, en mi casa. Crea Espíritu Santo, crea Espíritu Divino en nuestra sociedad alrededor, crea en la iglesia, crea una vida espiritual, vida en abundancia, como lo declaró el Señor Jesucristo. Entonces, esto cambia todas las cosas. Entonces, en este versículo se refiere entonces a la obra del Espíritu en la creación del hombre, ¿no? Entonces, los mencionados versículos que leímos o estudiamos, entonces apoyan suficientemente la participación activa y clara del Espíritu Santo en la creación, ¿no? Y en el Nuevo Testamento encontraríamos nosotros también mucha evidencia, ¿no? de la creación del Espíritu Santo, de la restauración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? ¿Okay? Esto es algo poderoso, ¿no? Que debemos de entender, debemos de hablar, debemos nosotros de tenerlo asentado, ¿okay? Quiero detenerme aquí y quiero, si Dios permite, para el día lunes subir el otro tema sobre este mismo
el capítulo número 4, sobre el Espíritu Santo con relación a la creación. Y vamos a estudiar un punto muy, muy interesante, una prueba más. Ya miramos la prueba del Espíritu Santo envuelto en la creación, ¿ok? Y vamos a mirar una prueba, ¿ok?, en base al uso del término Elohim. La palabra Elohim es algo muy poderoso, muy interesante. Entonces vamos a estudiarlo. Okay, espero que te haya bendecido, te haya ayudado, okay, y que nos haya orientado sobre todo. Okay. No lo sabemos todo. Mientras vamos sobre la palabra, mientras vamos estudiando, mientras vamos ampliando, vamos teniendo un conocimiento, pero sobre todo que nos lleve esto a la práctica, a la disciplina de nuestras vidas. Eso va a ser la diferencia de todo, y no solamente del conocimiento o el de aprender algo, ¿no? Entonces no es por ahí el asunto. Entonces espero que te haya sido de bendición, que esto te haya ayudado. Quisieras saber, haz un comentario. Haz un comentario, eso me ayudaría mucho. Haz un comentario si ves este video, ok, y Dios nos va a seguir ayudando. Ok, bendiciones.